Bueno, ¿cómo les va? Estamos en una nueva emisión especial, sí, de Lo Cortés no quita lo constituyente. Estamos en Ciudad de México, en el 20º Seminario Internacional organizado por el Partido de los Trabajadores de México, del Trabajo de México. Y estamos con un amigo, un compañero, Adolfo Mendoza Leige. ¿Cómo estás? Adolfo fue senador del Movimiento al Socialismo, el MAS-PSP de Bolivia, es dirigente del MAS, es un militante, y en este contexto él está asistiendo a este evento y hemos querido aprovechar su presencia. Gracias por esta conversa, Adolfo, para hablar de algunos temas. En Chile estamos viviendo, tú sabes, lo que se llama un proceso constituyente, que todavía no tiene ningún camino institucional real, sino una puja entre los que estamos por una asamblea constituyente, aquellos que también quieren cambiar la constitución, pero buscan una salida por las alturas, y aquellos, por supuesto, que se oponen. ¿Cómo fue y qué ha significado un proceso de cambio, de justicia social, como el que ha encabezado el presidente Evo Morales, el que Bolivia haya tenido una asamblea constituyente y una nueva constitución? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha significado para Bolivia este proceso? El cierre de una primera etapa republicana que se inició con el proceso de la independencia y la apertura de una segunda etapa de la construcción del Estado plurinacional, donde el Estado se enfrenta a la variable dominante capitalista, patriarcal, confesional y burguesa. En ese sentido, el Estado plurinacional es al mismo tiempo laico, al mismo tiempo es autónomo, al mismo tiempo es descolonizador y despatriarcalizador. La construcción institucional, sin embargo, es bastante más complicada de lo que se puede suponer. Sin embargo, podemos decir que existe una ruptura respecto a las relaciones Estado, sociedad civil, Estado, economía de la anterior figura republicana temprana en Bolivia. Lo fundamental del proceso constituyente en Bolivia es que vino desde la vanguardia indígena originaria campesina, que logró una articulación discursiva entre sectores populares, sectores obreros, sectores no solamente indígenas originarios campesinos, sino también gremiales, transportistas, clases medias, y esto dio lugar a una asamblea constituyente discutida desde la base. Fue participativa y dispuesta desde el inicio a enfrentar al viejo modelo partidocrático que en Bolivia se denominó la democracia limitada. Ahora, por ejemplo, con este referéndum en el que ganó una opción, la del no, es una democracia, todo el mundo se obligó a actuar bajo estas nuevas reglas de juego. Ahora ya no son un par de senadores o diputados, una mayoría relativa o absoluta, incluso 2/3 del Parlamento, que deciden una reforma constitucional. Todo eso pasa necesariamente por el filtro del voto ciudadano. Lo fundamental allí entonces es modificar los criterios de representación de soberanía, ligarse más con los sentidos de democracia directa y no solamente de democracia participativa. Pongo ejemplos de la Constitución. Por ejemplo, 1. La soberanía reside en el pueblo, pero se ejerce de manera directa y también delegada. Esto cambia el sentido de la soberanía porque antes se mencionaba no solamente eso, sino que se ejerce a través de los representantes. Ahora, se ejerce de manera directa y también de manera directa. Eso implica que hay un mecanismo de democracia para dar opinión, democracia participativa directa y democracia comunitaria. La democracia de las comunidades, de los pueblos indígenas, las asambleas, los cabildos, el referéndum, el revocatorio, son entre otras. Revocatoria de autoridad. Eso fue establecido por la Asamblea Constituyente, por la nueva Constitución. Exactamente. Correcto. Y eso antes no existía. Y el cambio, nosotros tenemos todo el mundo ahora se obliga a trabajar con estas nuevas reglas de profundización de la democracia. Y siempre en un Estado hay una mano izquierda y una mano conservadora e incluso reaccionaria. Pero las reglas de juego son otras en nuestra revolución. Cambió la cancha.
cambió la cancha para el pueblo, a favor del pueblo. Exactamente. Y dime una cosa, y en la experiencia de ustedes como fuerza política, el MAS es una fuerza política pero distinta a otras izquierdas, por ejemplo, tradicionales en América Latina, como el caso de Chile. El MAS es una fuerza también social, no solo política. El MAS es un instrumento político, un instrumento de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales. Es el brazo político de las organizaciones sociales, que también tienen su brazo económico con las organizaciones comunitarias, de economía comunitaria. Es el instrumento político de las organizaciones sociales y en general es un movimiento político distinto de la forma partido de representación, donde la máxima autoridad no son los militantes dirigentes, sino las reuniones ampliadas de las organizaciones sociales a la cabeza, con la vanguardia de las organizaciones indígenas y campesinas, pero en un tono plural. El principio fundamental es que nuestra identidad política, no solamente como ciudadanos y ciudadanas, sino como organización, se acepta lo común sin negar la legitimidad del derecho a la diferencia, pero donde la legitimidad del derecho a la diferencia tampoco niega lo común que nos une. Correcto. ¿Y tú qué le dirías en Chile se ha mostrado como una gran derrota, a pesar de que el presidente Evo Morales ha tenido triunfos sucesivos, el pueblo boliviano ha seguido avanzando con el proceso que ustedes inauguraron con el primer triunfo de Evo Morales? ¿Qué le diría a la gente y a los sectores que dicen que era innecesario, ¿no?, el referéndum? Es decir, se expusieron a un no. ¿Qué es lo que pasó ahí? Está claro que hubo una gran campaña contra, también los medios en Chile solo hablan en contra, o en el caso chileno hay una sola pensamiento único y hay poca capacidad de tener acceso a una mirada más plural y conocer la versión de ustedes. ¿Qué pasó en el referéndum, en tu opinión? Una decisión adversa en términos democráticos no necesariamente es una derrota, insisto. Correcto. Esta modificación es parte de la nueva institucionalidad. Es la nueva institucionalidad. Pero no solamente es eso, sino que la propuesta vino de las organizaciones sociales y fue una propuesta al país. Nuestro presidente Evo Morales, se obligó a aceptar una propuesta que era una iniciativa legislativa desde amplios sectores de la sociedad boliviana. Y esta iniciativa fue sometida a una aprobación de ley para la convocatoria al referéndum de modificación. Por tanto, es una discusión ciudadana, no es una discusión impuesta desde no es del grupo de poder ni siquiera del partido gobernante. Se aceptan los resultados que, si bien son adversos en cierto sentido, de hecho, además, son totalmente la campaña contra brutal que le hicieron. Son totalmente estrechos, pero lo fundamental es que ganó la democracia, que una iniciativa ciudadana se confrontó con una otra lectura y que finalmente fortalece la estructura de democracia cultural en Bolivia. Esto no quiere decir que el MAS no presente candidatos en 2019 y esto no quiere decir que no existan otras vías para el liderazgo de nuestro hermano presidente Evo Morales. Esta no es una derrota táctica, es una derrota electoral. Por tanto, mucha gente que votó por el no igual apoya a nuestro presidente Evo, igual apoya la gestión. La lección es que se debe reconstruir un sistema de representación donde, además de tener un liderazgo histórico como el de Evo Morales, que se proyecte internacionalmente, tengamos poco a poco la construcción de otros liderazgos que proyecten este proceso de cambio por los próximos 20, 30, 50 años. Y eso toma tiempo, por supuesto. Eso toma tiempo, pero mucho más en un país donde no entró en crisis el sistema de partido liberal representativo, sino que colapsó la democracia representativa. Y el único partido legítimo, si es que se puede decir partido, de ese viejo sistema es el propio
más IPCP. Tener 49% cuando no estás jugándote tu elección, sino una modificación constitucional, es un voto duro impresionante, pocas veces visto en la historia democrática boliviana. No, estoy muy de acuerdo. Y en América Latina, a pesar de que se le ha querido presentar como una derrota de las fuerzas de izquierda, progresistas, de cambio, pero evidentemente este es un escenario distinto. Un resultado electoral es un momento de la correlación de fuerzas políticas expresada en el voto de la gente. Y lo que dijo la gente en Bolivia, por un estrecho margen, es que no quiere modificar la Constitución para permitir 2 periodos continuos de mandato, no solamente de Evo, sino de quien venga hacia adelante. Correcto, correcto. Mira, Adolfo, finalmente agradeciéndote, ¿qué le dirías tú a los amigos, a las personas que nos ven? Yo creo que las personas que nos ven, muchos creemos que Bolivia tiene un mar de amigos, ¿no? Y que desde Chile tenemos que enfrentar juntos el siglo XXI con un trabajo conjunto y enfrentar la demanda marítima boliviana con una salida del mar con soberanía para poder trabajar juntos en el futuro, porque yo creo que finalmente nos dividieron guerras que fueron por intereses neocoloniales imperialistas, pero evidentemente los medios, los grupos de poder intentan separarnos y juegan con chauvinismo que son que esconden otras cosas, ¿no? Y estamos ahora en La Haya. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo ves el tema de la demanda marítima boliviana y la relación con el pueblo chileno, no solo con las autoridades, sobre este tema y la mirada del futuro? La clave de la demanda marítima boliviana está en la integración. Si podemos acceder a una solución de la demanda boliviana de salir al mar con soberanía, esto necesariamente implica un proceso de integración nunca antes visto en América del Sur. La resolución de este tema entonces significaría un salto cualitativo en la integración latinoamericana, y esa debe ser la manera en que los pueblos chilenos y bolivianos construyan los nuevos lazos. Es fundamental para la integración latinoamericana, no fundamental para la integración de las élites. Lo cortés no quita la demanda, lo cortés no quita lo constituyente, y eso debería expresarse también en la discusión a nivel de la diplomacia de los pueblos. Muchas gracias, Adolfo. Bolivia tiene un mar de amigos, para lo cortés no quita lo constituyente. Gracias.